El municipio de Ejea de los Caballeros, perteneciente a las 5 villas zaragozanas, es uno de los mayores de España por su extensión. A principios del siglo XX surgió un importante desarrollo de las tareas agrícolas como consecuencia de las continuas roturaciones del comunal, ganando terreno para la agricultura. A finales de los años 50, la llegada del agua por el canal de Bardenas contribuyó al desarrollo de una agricultura intensiva de regadío, que convive con la tradicional cerealista de secano. En este amplio territorio, la mecanización de las tareas agrícolas tuvo momentos de esplendor que se fraguaron en un importante parque de maquinaria agrícola que se renovaba a medida que iban apareciendo nuevos y más avanzados modelos. Un siglo después de este inicio de la mecanización del campo, la familia Miguel Longas, de Ejea de los Caballeros, se planteó como objetivo recuperar todos aquellos aparejos, tractores y máquinas del mundo agrícola que se quedaban obsoletos con el paso del tiempo y que formaban parte de la historia económica del municipio. Pues somos la familia Miguel Longas, de Ejea de los Caballeros, la cual, con un empeño por parte de mi hermano Óscar Miguel Longas y mi padre Mariano Miguel Clemente, pues hemos desempeñado, digamos, esta empresa de intentar recuperar las costumbres ancestrales de nuestra zona, de nuestro pueblo, para intentar, digamos, buscarle el sitio que le corresponde históricamente a la evolución que ha tenido nuestro pueblo a través de la agricultura. Esta pequeña y variada muestra, que forma parte de una gran colección de tractores, aperos e ingenios recuperados y restaurados, constituye un testimonio material de la evolución agraria de Ejea de los Caballeros y del desarrollo industrial para abastecer de maquinaria las necesidades del campo. Y debido a la Primera Guerra Mundial, sobre todo al incremento del precio del cereal, duplicado y triplicado su precio, el agricultor de Ejea de los Caballeros compró maquinaria de última tecnología. El agricultor ejeano compró trilladoras, el agricultor ejeano compró segadoras que se trajeron de América, se trajeron de Alemania, se compraron tractores, fueron muy vinculantes a nuestra zona los Forson, los Internacional, los Lanz, bueno, un sinfín de maquinarias que hicieron que aquellos herreros pues tuvieran contacto directo con aquel material y que, digamos, tuvieran una fin para poder repararlo. Acaba la guerra civil y aquí hay un embargo, entonces claro, hay que seguir produciendo en el campo. Entonces, ¿qué hacen aquellos herreros que estaban en los pueblos para reparar aquellas segadoras que habían venido de importación extranjeras? A tener su conocimiento sobre la máquina, pues ¿qué hicieron? Volverse todos fabricantes. En cuenta de ser reparadores, se volvieron fabricantes por aquella necesidad. Entonces copiaron todos tipos de maquinarias extranjeras. Entre todos los tractores recuperados y restaurados por la familia Miguel Longas, destaca por su curiosa técnica de puesta en marcha un Bulldog de los años 30 con ruedas de hierro. Bueno, pues es un tractor Lanz Bulldog 1530, es alemán, no se fabricaron en España. Son tractores de morro caliente, por lo cual hay que calentarles la culata para arrancarlos. Para poder ponerla en marcha, en funcionamiento, desconocemos todos los sistemas que hay, o sea, todos los sistemas que hay hoy en día de mecánica, pues esto es todo anticuado, se desconoce por completo. La gente que entienda esta mecánica es gente muy mayor, la cual tenemos que ir, informarnos y que nos diga un poco pues cómo funcionaban y cómo la reparaban en su año. Entonces hay que vaciar el cárter, hay que poner el morro a calentar, hay que saber que funcionen bien las válvulas para que no le entre más gasoil de la cuenta, y al cabo de media hora, pues, cuando el motor está caliente, pues con el volante de conducir se pone en marcha. Pues en este momento vamos a proceder a poner este tractor en marcha y lo que se está haciendo es inyectar gasolina a la candileja, que después pondremos sobre este soporte para que caliente el morro, que se le llama, y así coger el gasoil a la temperatura adecuada, inyectándolo de aquí para poner en marcha este tractor. Ahora estamos esperando a que se caliente la candileja para que la gasolina salga gasificada y tengamos una llama azul, que es la que calienta. Ahora introducimos la candileja en el soporte adecuado para que caliente la culata y empezamos a calentar la culata. Tardará una media hora, si todo va bien.
Ahora estamos esperando a que se caliente un poco más la candileja para que la gasolina salga gasificada y tengamos una llama constante y buena. En verano es el proceso menos costoso, en invierno es más costoso, por eso se dice que en algunos casos este tractor no se apagaba por la noche, porque luego se levantaban temprano y era invierno, por ejemplo, pues costaba 2, incluso 3 horas ponerlo en marcha. Pues tenemos ya la candileja en pleno rendimiento, lo cual se está calentando la culata y esperaremos sobre media hora hasta que coja temperatura el gasoil para poder arrancarlo. Mientras tanto revisaremos que no tengamos ningún problema a la hora de arrancarlo. Niveles de aceite, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos el depósito de combustible y el depósito del aceite, que lo revisaremos siempre antes de poner la máquina en marcha. Que vaya correcto y revisaremos que tenga gasoil, que es muy importante para que arranque. Bueno, todo correcto. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Está ya para arrancar? Bueno, pues ahora vamos a proceder a arrancarlo. Quitamos la caña de conducir, es un poco peculiar, y le insertamos en el cigüeñal, volante de inercia. Y ahora vamos a proceder a mano a ponerlo en marcha. Espera, Óscar. Miramos que no lleve velocidad. Está, ¿no? Pues ahora vamos a proceder a arrancarlo. Venga, 1, 2, va. Ahí lo tenemos, el tractor en marcha. Bueno, pues estos tractores tienen la exclusividad de que al ser tractores de 2 tiempos puede girar tanto a la izquierda como a la derecha el motor. Entonces, en su día, cuando se calentaban mucho los tractores de trabajar y los apuraban, el tractor, en vez de circular para adelante, se invertía y funcionaba para detrás. Entonces lo tenían que parar y volverlo a arrancar para que fuera con su funcionamiento, porque la caja de cambios, en vez de ir para adelante, al ir a la inversa, pues funcionaba para detrás. El tractor más interesante de la gran colección museística que la familia Miguel Longas ha restaurado es un ejemplar autopropulsado a vapor de 12 toneladas de peso, marca Case, procedente de los Estados Unidos y fechado entre los años 1909 y 1915. Para su reparación y posterior puesta en marcha, han tenido que contar con la asesoría de 3 veteranos empleados del ferrocarril, Fernando, Francisco y Jesús. Ellos conocen bien todos los mecanismos y su funcionamiento, por sus características similares a las locomotoras de vapor que manejaron en otros tiempos. En estos momentos estamos cargando la locomotora con leña para poder echar luego seguidamente el carbón, que evapore el agua y tener presión para poder andar con la locomotora. Le cuesta un poquito hasta que haya visto la cantidad de litros de agua que tenemos dentro de la caldera, que tenemos un registro ahí, un cristal de nivel, y nos dirá el agua que necesitamos para poder andar con la locomotora. Yo calculo que aquí entrarán unos 4.000 litros. Tú eres el que me suministras todo. Mira a ver si nos traes, dile que nos traiga un saco de carbón y la pala. Ahí está el carbón. ¿Quieres piquero? ¿Quieres el carbón? Sí. Él lo pide él. Eso es el hogar. El hogar, que es como si dijéramos en casa de la abuela cuando teníamos la cocina de carbón, era exactamente el mismo sistema, ¿eh? Ahora ya aprenderá si quiere. Dale, tírale. Por este, y por allá no que le llega.
Vete más para adentro. Y ahora, a continuación, estamos limpiando el cenicero para que el aire entre por allí y respire mejor. La combustión, el oxígeno, el agarre más rápido, a ver si hacemos presión pronto. Como va consumiendo el vapor la locomotora, hay que ir metiéndole agua para reponer el vapor que hemos gastado, para rellenar el depósito auxiliar de agua. Suele venir la hulla eso de las minas asturianas, suele venir. En las locomotoras grandes que llevan mucha cantidad era conveniente echarle agua, para el oxígeno del agua avivaba todavía el fuego y ardía mejor el carbón. Sí, si está mojado le va mucho mejor. Todos los días que la máquina empezaba a andar, lo primero que había que hacer es bien engrasada para que la locomotora fuera lo más suave posible. Luego, al cabo de, según los kilómetros que llevabas, las bielas eran las que transmitían el esfuerzo que hace el pistón, lo transmite a la biela motora y esta arrastra las demás, y todas esas copas hay que llenarlas, cada X kilómetros hay que llenarlas. Aquí estamos engrasando lo que dice el señor Piquero. Cuando puedas, la cierras. Vale, venga. Hemos llenado el tanque del agua para ti ya, para toda la vida. Bueno, abrimos el cajón de fuego y echamos un poquito de carbón, en particular a los laterales, que es donde más falta le hace. Cuenta que hasta ahora está todavía ardiendo la leña. Hasta que no prenda fuego el carbón, no empezará a ebullir, a evaporar el agua. Bueno, de momento ya tenemos para un ratillo más carbón. Todas las locomotoras de vapor están provistas de un manómetro de presión, en la cual nos indicará la presión en atmósferas que tenemos dentro de la caldera. Como máximo, esta locomotora está timbrada a 8 atmósferas. Todas las locomotoras están provistas de unos inyectores, que son estos, absorben el agua del tanque y lo juntamos con el vapor y lo introduce dentro de la caldera. Eso es manera de reponer la cantidad de agua que necesita la locomotora para poder estar en funcionamiento. Tenemos una palanca que es marcha adelante o marcha detrás, no tiene más misterio. Cuando tengamos aquí, por supuesto, cuando abramos el regulador, entrará vapor a los pistones y nos hará andar la locomotora. Este es un embrague para que mira la zapata sobre el volante de tracción. Entonces ahora sí que la locomotora estará traccionando. Si la dejas aquí a la palanca atrás, está libre la zapata y entonces la máquina girará pero en vacío, no trabaja. Esta locomotora o tractor dispone de dos depósitos que llamamos carboneras, que como verás vamos a echar en un saco de carbón para poder ir cogiéndolo palada a palada y echárselo al cajón de fuegos. Si puedo, lo levantaré. Vamos a ver, ahora está cargado. Es carbón de hulla, que es el que vulgarmente se consume en las locomotoras de vapor. ¿Es que tiene más calorías? Sí, tiene muchas calorías y muy bueno. Estos depósitos o carboneras tienen su trampilla, como verás, para poder meter la pala y sacando el carbón por la boca. Y este carbón es el que le iremos introduciendo al cajón de fuegos. ¿Ves cómo ya se va avivando el fuego? La conducción del fuego es en el centro, que sea lo más ligero posible, y el carbón principalmente en los laterales. Un autoclave, que estos son unos tapones que van situados en todo lo largo de la locomotora,
en las 4 esquinas para lavar en la caldera, el interior de la caldera. En las aguas, todas tienen algo de barro y impurezas y van siempre a la parte inferior del cajón de fuego. Se quita este tapón y sale todas las impurezas y todo eso, unas mangas a presión para lavar la caldera. El cristal de nivel es para el registro, para que sepa siempre el maquinista o el conductor de la locomotora la cantidad de agua que lleva dentro de la caldera. Siempre tiene que tener como mínimo esa cantidad de agua para que no haya ningún peligro. ¿Ves? La purga del cristal de nivel para su limpieza y verificar que funciona bien el cristal de nivel. Le cuesta mucho porque claro, hemos metido el agua, está muy fría, la locomotora está muy fría y hasta que suba la temperatura y se pone el agua a punto de hervir, sin llegar a hervir. El vapor que se va produciendo dentro de la caldera por mediación del fuego evaporiza el agua y sube a la parte superior, que es una cúpula, que en este caso es esta, es a la parte más superior de la locomotora. Abriremos el regulador y a través de esta tubería nos pasará el vapor, por aquí por esta tubería nos pasará aquí al pistón. Hay un distribuidor que nos mandará el vapor a la cara posterior o anterior del pistón. Y aquí dentro va un distribuidor. Ese distribuidor tiene como misión mandar el vapor a la cara anterior o posterior del pistón, que es aquí dentro, es el que va aquí dentro. Ese movimiento, ¿ves?, lo transmite a través de esta caña a la biela, y es la que nos hará andar a la locomotora. Para conducir este tractor, lo primero y lo más elemental es el volante. Es como un coche, pero ya se ve en bruto, de hierro. La barra que baja del volante, el eje que transmite el volante, el tornillo sin fin, la corona, que mueve a su vez otro tornillo sin fin enrollado en una cadena, la cual mueve las dos ruedas delanteras al lado que nos interesa. Va recogiendo y va soltando cadena de un lado. Suelta cadena de un lado y recoge de otro. ¿Lo veis, no? El eje que transmite el movimiento, que facilita, es ese que hay ahí. Va bastante bien porque el nervio, si cogiera toda la superficie de la rueda, sí, pero como lleva un nervio aquí, que debe ser, yo creo que para eso, para que el movimiento sea más suave, no coja tanta superficie y mueva mejor. A través de una corona que va alrededor del tubo de escape, por mediación de unos orificios mandamos vapor para hacer el efecto Venturi y avivar el fuego. Ya tiene presión la caldera, verás que el manómetro ha movido ya tenemos 2 kilos y pico de presión. Lo suyo es que cada vez que muevas un tren en cualquier estación, en cualquier punto donde esté parado, es tocar el silbato para que la gente se percate de que el tren se va a poner en marcha. La caldera de vapor consta de 3 partes principales. La caja de fuegos. La caldera, propiamente dicha, que es un cuerpo cilíndrico atravesado por un conjunto de tubos que están sumergidos en el agua de la caldera, y la caja de humos. En la primera se produce el fuego que cede parte de sus calorías a los tubos, que a su vez calientan el agua que los rodea hasta producir el vapor necesario para el funcionamiento de la locomotora. El humo producido termina en la caja de humos, saliendo al exterior por la chimenea. Ya tenemos 5 kilos de presión, Toma nota, ya son 5 kilos. La válvula de seguridad. Su misión principal es que todo el vapor que tenga más de los 8 kilos que está timbrada la locomotora, que abra esa válvula y retire el vapor a la atmósfera. Llega el momento de iniciar el viaje para trasladar el tractor a unos 2 kilómetros del lugar donde ha sido reparado.
Raúl, siguiendo las instrucciones de Jesús, veterano maquinista y fogonero de locomotoras de vapor, se encarga del funcionamiento de la máquina, mientras que Óscar ha asumido el papel de conductor. El vapor sale de la caldera a través de una válvula reguladora y entra en el motor, donde se produce el movimiento alternativo de vaivén del pistón, que por medio de una biela acciona la rueda motriz principal. Una serie de mecanismos, bielas y excéntricas transmiten el movimiento a las ruedas. En este corto recorrido, cada cierto tiempo es necesario avivar el fuego añadiendo unas paladas de carbón. Muy lentamente, el pesado tractor de 12 toneladas de peso va avanzando por el asfalto, un piso muy diferente al de tierra para el que fue diseñado. En el mundo actual de prisas y velocidad, casi es impensable entender la lentitud de estas centenarias máquinas que arrastraban gigantescos aperos para mover la tierra en grandes extensiones. Sin embargo, también podemos pensar que esta gran máquina redujo el esfuerzo humano en el trabajo de movimiento de tierras en el campo. Es muy probable que a más de uno este tractor de vapor le evoque viejos recuerdos y añoranzas de aquellos primeros y no muy lejanos tiempos de la mecanización del campo. El viaje ha llegado a su fin. Una foto dejará la impronta del recuerdo de este momento histórico para la familia Miguel Longas de Egea de los Caballeros y para todos los que han hecho posible que este antiguo, pero bien conservado y restaurado tractor de vapor haya vuelto a funcionar varias décadas después. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.